Hola chicos y chicas, ya estamos en la guía número 2 de segundo nivel medio titulada Guerra Fría. Recuerden que la guía viene dos tipos. La primera es la guía de estudio, que es la que ustedes se la tienen que dejar, y en la otra es la guía de actividades que me la tienen que devolver. Primero recordemos que en la guía anterior hablamos de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos y la Unión Soviética se unen para derrotar al nazismo alemán. Ahora que ya no existe Alemania y que de hecho dividieron Alemania en dos Alemanias, Estados Unidos y la Unión Soviética no tenían un enemigo en común, así que comenzó una competencia entre ellos dos que se convirtió en la Guerra Fría. Y se llamó Guerra Fría porque jamás se enfrentaron directamente. Ellos se fueron a meter a otra guerra, se fueron a meter a la guerra de Corea, a la guerra de Vietnam, eh, intervinieron de otra forma en los países, pero nunca se enfrentaron directamente. Entonces, Estados Unidos, por una parte, se convirtió en el líder de la democracia liberal. Y en general, el mundo de este lado, el mundo occidental, estaba de parte de Estados Unidos y utilizaba su sistema económico y político. Por otra parte, estaba la Unión Soviética, que tenía influencia en Europa Oriental, además de tener influencia también en Cuba, China, el sudeste asiático y algunos países africanos que también practicaban una política de una economía comunista como la Unión Soviética. ¿Por qué tanta diferencia en estos dos países? Como les dije, sus sistemas políticos y económicos eran opuestos, eran antagonistas. Por una parte, Estados Unidos era la democracia y por otra parte, la Unión Soviética era un sistema comunista. ¿Qué es el comunismo y el capitalismo? Se preguntarán ustedes. Yo aquí hice un súper ultra resumen de lo que significan estas dos tendencias económicas, ¿ya? Porque de comunismo, Karl Marx escribió millones de textos. Entonces, aquí lo tuve que resumir en 3 líneas. Pero básicamente el comunismo es un sistema político y económico que interpreta la historia como una lucha de clases, ¿ya? Entonces, Karl Marx dice que durante toda la historia de la humanidad han existido una lucha de clases entre amos y esclavos, siervos y señores, proletarios y burgueses, ricos y pobres. Es una lucha de clases porque la clase opresora, que actualmente serían los ricos, explota a la clase trabajadora para hacerse más ricos. A mí me parece que es una interpretación bastante acertada de la historia. No sé qué les parecerá a ustedes. Si quieren saber más de esto, pueden leer el Manifiesto Comunista o El Capital de Karl Marx. Lo que busca el comunismo, en teoría, es la sociedad sin clases sociales, que ya no hayan ricos ni pobres y que las personas ganen el dinero por el trabajo que hacen y que no exista propiedad privada. Cuando se refiere a propiedad privada, no se refiere a que si yo tengo un auto me lo van a quitar para dárselo al vecino, no. Cuando hablamos de propiedad privada y de medios de producción, nos estamos refiriendo a lo que nos permite producir. Por ejemplo, las empresas, las máquinas que están dentro de esas empresas, el terreno donde se hace. Y lo que dice el comunismo es que los medios de producción tienen que estar controlados por el Estado. Y el Estado tiene que actuar como un medio socializador. Es decir, si yo trabajo en una empresa, como trabajadora o como trabajador, voy a ser dueño de esa empresa también. Y esa empresa va a estar controlada por el Estado. Por lo tanto, lo que dice el comunismo es que no puede ser que haya una persona que sea dueño de una empresa y que explote y se haga rico mediante el trabajador, porque además el dueño de la empresa le paga un sueldo miserable a los trabajadores, no les pagan lo que realmente él gana vendiendo esos productos que los trabajadores hacen. Entonces lo que el comunismo dice que el Estado debe controlar estas empresas para socializarlas a los trabajadores. En el caso específico de la Unión Soviética, los medios de producción están controlados por el Estado y además el Estado es el que planifica y regula la economía. El capitalismo, que es el sistema en que la mayoría del mundo vive y Chile también vive, está basado en el predominio de
capital como elemento de producción y creador de riqueza. Entonces, el capitalismo defiende la propiedad privada. Él dice que está bien que haya una persona que sea dueña de la fábrica y que ponga los precios que él quiere, porque cree también en la libertad de mercado. En este sistema, el Estado interviene lo menos posible, que supuestamente la mano invisible autorregula el mercado. Bueno, acá sale lo que yo cuando yo hablo de medios de producción me refiero a los instrumentos que intervienen en el proceso de trabajo y que permiten que se produzca una mercancía. La burguesía es la clase social formada por los que tienen la propiedad y el capital, es decir, los ricos, y el proletariado somos nosotros, la clase trabajadora. Así también, muy básicamente explicado, la democracia es un sistema donde el pueblo ejerce la soberanía a través de la elección por medio del sufragio de sus dirigentes, del gobierno. En esta competencia que tenía Estados Unidos con la Unión Soviética, Estados Unidos hizo un plan de ayuda económica para sus aliados, sobre todo para los que estaban después de la Segunda Guerra Mundial, estaban en crisis económica y con sus ciudades devastadas, y ese plan se llamó Plan Marshall. Por otra parte, la Unión Soviética hizo lo mismo con sus aliados y este plan se llamó Consejo de Asistencia Económica Mutua. Pueden ustedes resumirlo como Comecon o CAME. Hicieron pactos militares también. Estados Unidos y sus aliados hicieron el pacto de la OTAN y la Unión Soviética hizo el pacto de Varsovia. Estos dos países competían en todo aspecto, en aspecto musical, deportivo y por supuesto también en la carrera espacial y en la carrera de armas y nuclear. Estados Unidos ya tenía la bomba atómica, que la había aprobado en Japón en 1945. En 1949 la Unión Soviética crea su bomba atómica y se crea el principio de destrucción mutua asegurada. Es decir, ¿por qué no se podían enfrentar Estados Unidos y la Unión Soviética? Porque tenían el armamento para destruirse mutuamente y destruir la mitad del mundo, lanzándose bombas. Entonces, por eso, esto de que se podían destruir mutuamente, hizo que la guerra se mantuviera fría y que nunca se enfrentaran directamente. Pero de verdad la gente de ese tiempo vivía con el miedo de que, hay una canción de Los Prisioneros que dice eso, vivir con el miedo de que se apriete el botón y se mande una bomba. En términos espaciales, la Unión Soviética logró poner en órbita el primer satélite artificial, que era el Sputnik 1, y luego también envió una perra al espacio. Después fue muy triste porque la perrita duró como 5 horas en el espacio y se murió. Ahora, el primer cosmonauta, porque los soviéticos tienen cosmonautas y los astronautas son de Estados Unidos. El primer cosmonauta en llegar al espacio exterior fue Yuri Gagarin en 1961. Entonces la Unión Soviética tenía mucha ventaja sobre Estados Unidos. Estados Unidos, ¿qué hizo? Juntó y apuntó todos sus recursos a hacer algo muchísimo más grande que esto, que fue llegar a la Luna en 1969, cuando Neil Armstrong abordó el Apolo 11, llegaron a la Luna y dio el primer paso en la Luna. Yo sé que muchos creen que hay teorías conspiracionistas que dicen que esto no es real, pero es real. ¿Por qué no se ha hecho de nuevo? Porque hay que gastar muchísima plata para mandar a gente a la Luna de nuevo. Bueno, pasaron muchos años en que compitieron estos dos países y que el mundo, en el fondo, el mundo entero estaba polarizado. Incluso en Chile y en el resto de los países latinoamericanos teníamos que tomar una postura y ver a qué país apoyábamos. La Guerra Fría terminó, por así decirlo, en 1991 cuando la Unión Soviética se disuelve y Rusia vuelve a ser Rusia, ya no es llamado el Reino de Rusia, sino la Federación Rusa. ¿Ya? Y se vuelve a hacer elecciones y se vuelve a un sistema capitalista en Rusia. Acá tenemos una imagen que representa Estados Unidos y a la Unión Soviética. Este personaje que está acá es el tío Sam. Cuando nosotros decimos tío Sam nos referimos al Estado de Estados Unidos. Entonces, cualquier presidente, da lo mismo de qué partido político sea que esté en el gobierno de Estados Unidos, va a ser el representante de tío Sam. Hay dos fuentes y dos visiones diferentes. Esta es la visión de Estados Unidos. Obviamente, si yo voy a escribir soy de Estados Unidos,
porque esto lo dijo el presidente Truman, que era el presidente de Estados Unidos. Si yo estoy escribiendo, voy a escribir bien de mi país y mal de mi oponente. Pasa lo mismo con la división de la Unión Soviética. La Unión Soviética aquí esto lo dice el delegado soviético, por lo tanto él va a hablar bien de la Unión Soviética y mal de su oponente, que es Estados Unidos. En esta fuente dicen que hay dos formas de vida. Uno se basa en la voluntad de la mayoría, porque hay instituciones libres, un gobierno representativo, elecciones limpias, bla, bla, bla. Es decir, aquí se está refiriendo al mismo Estados Unidos, porque obviamente va a hablar bien de su país. Y dice que el otro, es decir, la Unión Soviética, se basa en la voluntad de una minoría, es decir, el gobierno, aquí se está refiriendo a los que dirigen la Unión Soviética, y que estos imponen mediante la fuerza su voluntad. Y que el gobierno de la Unión Soviética descansa en el terror y la opresión, en una prensa y una radio controladas, en elecciones fraudulentas y en la supresión de las libertades individuales. O sea, recuerden, aquí cuando habla bien, obviamente está hablando de Estados Unidos, y aquí cuando habla mal, está hablando de la Unión Soviética. Ocurre lo mismo acá. Dice que Estados Unidos quería dominar el mundo, pero se encontró con la Unión Soviética, que le estaba haciendo contrapeso, que la Unión Soviética es antifascista y antiimperialista, y que hay una nueva distribución de las fuerzas en el mundo. En el campo imperialista y antidemocrático, obviamente se está refiriendo a Estados Unidos, y el campo antiimperialista y democrático es la otra parte, y aquí obviamente la Unión Soviética se refiere a sí misma, a este país. Ambos países hablan de sí mismos como con características positivas y con características negativas del país contrario. Todos los países del mundo estuvieron de alguna forma afectados por esta competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Bueno, Chile y el resto de los países del mundo no quedaron exentos de esta disputa mundial. Entonces, inmediatamente, al terminar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos intentó intervenir a América Latina para que rompieran relaciones con la Unión Soviética, y varios países de América lo hicieron. Y algunos países los presionó para que prohibieran los partidos comunistas. Y eso ocurrió en Chile. En 1947 se creó una ley que fue llamada popularmente la Ley Maldita, y esta ley prohibía el Partido Comunista. Por lo tanto, si yo era comunista, me iban a perseguir, me iban a matar y me llevaban a Pisagua, me torturaban. Entonces, esto de las torturas y la persecución política a los comunistas no fue en el 73 recién, viene desde mucho antes aquí en Chile. Y obviamente en 1959, cuando fue la Revolución Cubana, que fue una revolución comunista, Estados Unidos puso más atención en este continente, porque ya Cuba se había vuelto comunista y tenía el apoyo de la Unión Soviética, no quería que ocurriera lo mismo con los otros países de América Latina. Entonces, en Chile ocurre algo muy especial que se llamó la vía chilena al socialismo, porque en 1970 es elegido de forma democrática por votos Salvador Allende. Salvador Allende era marxista y era del Partido Socialista, es decir, era una persona de izquierda. A diferencia de otras partes del mundo como China, Vietnam, Cuba y la misma Rusia, el comunismo se había impuesto por las armas. La gente había hecho una revolución y habían puesto el sistema comunista. Acá no hubo una revolución armada. La gente fue a votar y Allende salió por votación. Entonces se convirtió en un símbolo para el mundo. Y entonces, como en Chile había un presidente comunista, eso no le gustó a Estados Unidos, y por supuesto que intervino aquí y en el resto de los países latinoamericanos. Financió el golpe de Estado de 1973, que depuso al presidente Allende y ayudó a instaurar la dictadura militar de Pinochet. Sabemos lo que pasó durante la dictadura de Pinochet, que hubo sistemáticas violaciones a los derechos humanos, pero además, en términos económicos, instaló el sistema neoliberal que nos tiene como nos tiene ahora. Este sistema que permite que se privatice todo, hasta el agua, la educación, la salud, las pensiones. Todo eso que está privatizado y que son derechos sociales que debería estar
controlado por el Estado, no debería estar en manos de privados, es un legado de la dictadura. Aquí hay una fotito de Allende con Fidel Castro, y bueno, ahí termina la guía de estudio. Y aquí empieza la guía de actividades. Esta es la que ustedes tienen que hacer y me la tienen que entregar, por favor, antes del 30 de abril, porque recuerden que este año es trimestral, no es semestral. Entonces, el primer trimestre termina a finales de mayo. Por eso necesito que me la entreguen antes de abril, porque en mayo va a haber otra guía y se les va a juntar, y no quiero que se les junte. Entonces, vamos acá. Primero tienen que completar este cuadrito comparativo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Yo les puse ahí dos ejemplos. Sistema de gobierno de Estados Unidos, democracia liberal, de la Unión Soviética, comunista, acuérdense. El sistema económico de Estados Unidos, ¿cómo se llaman los pactos de ayuda económica? No los confundan con los pactos militares. Aquí tienen que poner 3 países aliados de Estados Unidos y 3 países aliados de la Unión Soviética. Acuérdense que Alemania estaba dividida en dos, y una Alemania, que era la República Federal Alemana, la otra era la República Federal Democrática, y cada una de estas Alemanias estaba controlada, una por Estados Unidos y la otra por la Unión Soviética. Entonces pongan aquí el nombre de la Alemania que está controlada por cada país. Tienen que poner un avance espacial, un avance nuclear. ¿Qué pasó con el país al finalizar la guerra? No es tan difícil, es un poco a lo mejor largo, pero es tan difícil. Y luego tienen que responder estas preguntas. Estos son de los textos que estaban de las visiones de los países. En la visión de Estados Unidos, ¿cómo se refiere Estados Unidos a la Unión Soviética? Y en la visión de la Unión Soviética, ¿cómo se refiere a la Unión Soviética o Estados Unidos? ¿Qué representa la imagen que aparece en la página número 3? Es decir, ¿qué representa esta imagen? ¿Cómo intervino Estados Unidos en Latinoamérica? ¿De qué se trataba la ley maldita aplicada durante el gobierno de Gabriel González Videla aquí en Chile? ¿Qué era la vía chilena al socialismo? Y la 7, por supuesto, que es una pregunta de opinión. Y dice, ¿crees que es válido que persigan, detengan, torturen o asesinen a las personas solo por tener una idea política contraria al gobierno de turno? Dice, si hay un gobierno de derecha, como lo fue el de González Videla, ¿crees que es válido que persigan a los comunistas que tenían una idea política diferente? Y tienes que poner sí, por qué y no por qué. Ojalá que no pongan que sí, la verdad. Y bueno, cualquier cosa me preguntan en el Instagram o al WhatsApp o al correo. Yo se las voy a tratar de contestar, por supuesto, siempre dentro del horario laboral. Si no pueden ir a dejar esta guía al colegio, me la envían por correo, por favor, o en última instancia al WhatsApp. Que les vaya muy bien. Adiós.